hermanos, qué gusto estar una semana más aquí con ustedes en su podcast Tocando Trompeta. Hoy tenemos casa llena, está conmigo mi hermano Isaac, Bendiciones a todos, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. mi hermano Gustavo. Me los regresó el Señor porque la semana pasada se los había querido llevar y dijo, no, mejor los regreso. Entonces, aquí están, también está mi hermano Raúl Dios les bendiga, hermanos. y mi hermano Gamaliel. Bendiciones a todos. Sí, un gusto poder estar aquí una semana más. Gracias por estar con nosotros. Sobre todo gracias por la paciencia porque nos aventamos creo un poquito más de un mes de no poder subir episodios, pero pues ya estamos aquí retomando, ¿verdad? Bueno, la semana pasada hablamos de este versículo, Apocalipsis 17:14, que termina diciendo que los que están con el Señor Jesús, los que están con el Cordero, son llamados, escogidos y fieles. Hablamos un poquito de lo que es ser llamado, de lo que representa ser llamado. Tocamos algunos puntos a manera de resumen, nada más, a manera de resumen, a ver si vieron el podcast. Mis hermanos, ¿verdad? Mi hermano Gus, ¿qué recuerdas que es ser llamado? Llamado, pues el Señor te llama, como nosotros fuimos elegidos para ser salvos, pero no hay la garantía de que seamos salvos así como el pueblo de Israel, que había sido llamado para tener las bendiciones espirituales y eso, pero no lo obtiene por no obedecer a Cristo, como cuando Cristo viene dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le reconocieron. Entonces todo lo que Dios quería para Israel no lo tuvieron y vino hacia nosotros. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo, que no hay que gloriarnos, porque aún así lo que era para Israel vino a nosotros. Bien. Parece que sí puso un poquito de atención. Bueno, sí, a manera de resumen, como les decía nada más, vimos la semana pasada, Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hablábamos de que los llamados se mueven en el grupo de muchos, ¿no? Que muchos son llamados, pocos son escogidos. A Gedeón le dijeron, todavía tienes muchos, pero no, Dios no se mueve en cantidades, decíamos, sino en calidad, ¿verdad? Porque puede ser que en una iglesia haya, no sé, 100,000 personas, pero de esas 100,000 personas, realmente cuántas están comprometidas con Dios, ¿verdad? Entonces hablábamos de uno de los ejemplos, que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hablábamos también que Mateo 26:28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hablamos de que muchos se conforman, o los llamados se conforman nada más con el perdón de los pecados, pero no buscan ir a más. Y bueno, nada más a manera de resumen, lo mencionábamos la semana pasada, pero también nos quedamos en que en Mateo 22:14 muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La Biblia ya nos hace una gran diferencia, una gran diferencia entre lo que es ser llamado y lo que es ser escogido. Ahorita nos vamos a meter ya un poquito más de lleno, pero solamente a manera así como bueno, no lo quiero decir así, lo que me imagino, sino lo que entiendo más bien. ¿Qué entiendes tú, por ejemplo, Isaac, o tú, Raúl, qué entendemos por ser escogidos? Bien, hablábamos la semana pasada que el ser llamados es simplemente el oír la voz de alarma, por así decirlo, ¿no? Como que el aviso para ser convocado. Y bien, al nosotros referirnos al el ser escogidos, bueno, no hay otra representación más que yo pueda dar que sea la de, no sé, la de la selección, ¿no? Sí. Que a lo mejor tal vez no muchos entiendan este concepto, pero perdónenme, no encuentro otro concepto en donde, o sea, ya escuchaste el llamado, ya te hicieron como que la convocatoria, ¿no? Sí, la invitación, Ajá, la digamos. invitación. Y un escogido, me imagino yo, que tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas metas para poder ser escogido, ¿no? Para poder ser apartado de los muchos que solo fueron llamados. Exacto. Bueno, sí, buen ejemplo. Ahorita voy con mi hermano Isaac. De hecho, lo mencionábamos un poquito la semana pasada y yo decía, bueno, sé que hay hermanas
que escuchan el podcast y a lo mejor pues las hermanas no sepan de fútbol, ¿verdad? Pero realmente sí no hay un ejemplo mayor, o sea, cuando se va a hacer el mundial, el director técnico tiene que llevar solamente, creo, 23 jugadores, no puede llevar más, y hace un llamado a todos, bueno, a los mejores, ¿no? Pero solamente puede escoger 23. Otro ejemplo ya más bíblico, Jesús tenía más de 500 discípulos, pero solamente escogió 12 para que fueran sus apóstoles. Eso podríamos entenderlo quizá. Pero tú, mi hermano Isaac, ¿tienes algún concepto diferente de lo que es ser escogido o compartes la idea de Raúl? Bueno, creo que también comparto lo que dice Raúl, que tal vez muchos somos llamados, pero pocos tenemos la capacidad de hacer cosas que tal vez la otra persona no tiene. Y por eso podemos llegar a ser escogidos, porque tal vez Dios ve en otras personas más cualidades que en las otras. Exacto. Yo concuerdo con Isaac y de hecho, haciendo memoria, me imagino una representación más clara a el pasaje de los talentos, ¿no? Claro. ¿Por qué Dios le da un talento a uno, le da 2 talentos a otro y por qué le da 5 a otro, ¿no? Claro. O sea, yo me imagino de esa manera al ver a los escogidos que a uno fue llamado, pero le fue dado 5 talentos por la capacidad que tenía, entonces fue escogido específicamente para 5 talentos, al igual con los otros Los otros dos personajes. de 1 y 2 talentos que fueron escogidos especialmente para 1 y 2 talentos. Sí, muy bien, muy bien. Bíblicamente hablando, ahora sí ya hablemos un poquito de lo que la Biblia dice. La palabra escogido es la palabra ekletos del griego, que significa ser seleccionado o ser el favorito o el mejor de su tipo o de su clasificación. Si nosotros hablamos, por ejemplo, precisamente de lo que es fútbol, la selección, por ejemplo, la selección mexicana de fútbol, llevan a Guillermo Ochoa, por ejemplo, de portero, porque se supone que es el mejor en esa posición. Fue escogido para eso. Pero en la iglesia, ¿qué podemos entender nosotros por escogido? Basándonos en este significado, tú, Gamas, o tú, Gustavo, ¿qué entendemos por este significado, pero en la iglesia? Bueno, en la iglesia puedo partir del ejemplo de los hermanos de David, que cada uno fue llamado para lo que creía Samuel ser ungido como rey, pero al final solo fue escogido David. De todos los hijos que fueron llamados de Isaí, El favorito. el favorito fue David. Entonces podemos poner, por ejemplo, en un grupo de, no sé, de servidores, un grupo de servidores llamados a servir, suponiendo el caso de que se necesite una especie de alguien al mando, no puede estar a la cabeza de un grupo alguien inmaduro, alguien que sea, no lo intento decir como menospreciando a la persona, no puede ser cualquiera quien asuma como ese mando, sino tiene que tener ciertas capacidades, tiene que tener cierta relación con Dios, no puede ser alguien nuevo, por así decirlo, ni tampoco viejo, sino que tiene que cumplir con ciertas características que el Señor puede decir, a este puede usar para el trabajo que se necesita. Porque por ejemplo, eso que menciona Gamas, de los hijos de Eli, de los hermanos de David, Sí, porque ya había desechado Dios a Saúl. a Saúl, así es. Precisamente porque no estaba apto para reinar. Exacto. Porque, y bueno, ciertamente como dice, Elí llamó a sus 7 hijos, pero Dios había escogido a David. ¿Por qué? Porque pues era el favorito de los hijos de, no de Elí, porque Elí lo tenía lejos, Sí. pero Dios lo había visto a él y lo había seleccionado a él, lo había visto como favorito a él. Entonces tú, mi hermano Gus, usando estos ejemplos, el significado, ¿tú qué entiendes entonces por ser escogido? A mí me hace recordar a Cristo porque Él fue escogido para venir a la tierra y morir por nosotros. Me hace recordar también al apóstol Pablo, que tenía la capacidad de lograr lo que hizo Cristo, pero por ciertos motivos no lo hizo, y fue escogido Cristo porque cumplía los requisitos, porque se santificaba delante del Señor, guardaba la palabra, constantemente tenía comunión y hizo el sacrificio perfecto, porque aún nosotros, siendo pecadores, no pudimos hacerlo. Exactamente, sí, buen ejemplo. Y
ya para entrarle al tema y desarrollarnos un poquito más, Jesús nos deja ver aquí que los escogidos son pocos. Ya hablábamos hace ratito que Jesús tenía 512 discípulos, pero solamente escogió 12 para pues, ser sus apóstoles. Pero aún dentro de esos 12 tenía un grupo todavía más seleccionado. Sí. Tenía un grupo de 3 en donde solo a 3 se llevaba la oración, solo 3 vieron la transfiguración. Sí, por ejemplo, en la iglesia, en una iglesia, todos los que están ahí son llamados, porque han escuchado el llamado del Evangelio. Pero cuando Cristo venga, ¿cuántos seremos escogidos para ser arrebatados con Él? Sí, nos predicaba nuestro pastor hoy en el culto sobre que Jesús vendría a llevarse a sí mismo de la tierra. Entonces lo que explicaba nuestro pastor es que se va a llevar a los que se parezcan a Cristo, los que se parezcan a Él, no a quien no cumpla esas características. Exacto. Por eso también dice que seremos semejantes a Él, porque cuando Él venga va a ver lo mismo que Él tiene en nosotros, va a ver como un reflejo de Él mismo, porque no dice que nos vamos a parecer, sino dice seremos semejantes a Él. Entonces nosotros vemos que el escogido tiene que dar una imagen de Cristo. Yo veo que en el pasaje de Dios pone el querer como el hacer, nos da una pauta de que Dios da el querer, que es el llamado, ¿no? Pero el hacer es el que nos hace ser escogidos. Por tanto, el ser escogidos también es por parte de uno mismo, ¿no? O sea, que nosotros trabajemos esa parte de nosotros mismos para que Dios en nosotros vea que merecemos ser escogidos, ¿no? Exactamente, sí, es un muy buen punto, porque no basta con venir a la iglesia. El día viernes yo mencionaba en la predicación los diferentes grupos de personas que vienen a una iglesia. Esto yo se lo aprendí al apóstol Víctor. Él siempre decía que hay visitantes, hay simpatizantes, hay congregantes, pero pues porque una visita vine porque pues es la iglesia que está aquí, me invitaron, no sé, ¿no? Sí. Ya un simpatizante pues es alguien que puede decir me gusta la palabra, me gusta la alabanza, pero hasta ahí. Pero ya una persona, porque miren, y para entrarle al tema, dice el primer punto que nosotros vemos, Jesús lo dice, muchos son llamados pero pocos son escogidos. Es decir, que los escogidos ya son pocos, y por eso podemos ver en Mateo 9:37 que dice, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lo que nosotros podemos ver con la palabra de Dios es que los escogidos son obreros. ¿Qué es ser un obrero? Es el que sirve en la obra, el que sirve a Dios con integridad, el que busca inmiscuirse en las cosas de Dios. Dice en la palabra de Dios que el obrero debe de presentarse a sí mismo. El obrero no espera que Dios le diga sirve. No, decía nuestro pastor en el discipulado de servidores que da antes de cada culto los domingos, que aquel que sirve debe de servir, valga la redundancia, con una actitud de voy a hacer lo que tengo que hacer, y si aún falta algo que se tenga que hacer, yo voy y lo hago. No esperar a que me digan incluso, sino tener esa iniciativa. Sí, por ejemplo, creo que el otro día no me acuerdo si lo mencioné aquí en el podcast o lo platiqué con ustedes, pero me decía mi esposa, me platicaba mi esposa que en una ocasión ella necesitaban que fueran a comprar tortillas en la cafetería porque se les habían acabado, y le dijo a un hermano, oye, por favor necesito, y el hermano dijo, no, yo no voy si a mí no me manda el pastor. Pero el servidor, el obrero está dispuesto. De hecho dice la palabra, tienes que estar dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. De hecho, nuestro así pastor es. siempre nos ha enseñado algo, que todo buen servidor sirve en cualquier lado. No importa si Exacto. es de algún lado específico, pero puede servir en cualquier lado. Por eso es servidor. Sí, bueno, no sé, por ejemplo, esto que dice mi hermano Gus, por ejemplo, ustedes que están en la alabanza, si los pusieran a dar clases con los niños. Bueno, una vez más, como decía Isaac, hay que estar puestos para toda buena obra, ¿no? Yo
me regreso mucho a lo de los talentos porque el Señor le dice al primero, ¿no? ¿Qué hiciste con lo que te di? Básicamente pues le dice que no hizo nada. No O hizo sea, nada. O sea, lo tuvo ahí. Pero eso si fuera yo, ¿no? O sea, o ustedes, ¿no? Si tuvieran un trabajador o un empleado en donde, bien, o sea, hace su trabajo, ¿no? Pero hubiese otro en donde no le tienes que pedir que lo haga. O sea, simplemente ya sabe que lo hace, lo tiene que hacer, incluso hace más, ¿no? Eso da pauta para incluso darle un sueldo más Beneficioso, más digamos. beneficioso, o incluso ponerlo en un estatus más alto en la compañía, ¿no? Entonces, yo veo al servicio de la misma manera, que el Señor ve a cada uno de nosotros con con la semilla que nos da, y aquellos que la trabajan mucho más sin, ¿cómo decirlo? Sin solo dejarlo en un completo, ¿cómo decirlo? Algo aceptable, ¿no? Que superen lo aceptable, podrían ser llamados a ser escogidos. Claro, porque todo escogido tiene que ser un servidor. Y todo escogido tiene que desarrollar lo que Dios le ha dado. O sea, todos tenemos que no ocultar lo que Dios puso en nosotros, ¿no? Así es. Porque cuántos hemos tenido sueños, visiones, palabras, y las guardamos, las callamos. Por ejemplo, ustedes tres, excepto mi hermano Gustavo, están en la alabanza. Están desarrollando un talento quizá musical, digamos, ¿no? Pero no significa que, por ejemplo, mi hermano Gus, que no está en la alabanza, no tenga un talento, no tenga un don. Así es. Tiene un don que está desarrollando, pero de otra manera. Pero si no estás dispuesto a servir, porque por ejemplo, si yo le digo a Gustavo, él tiene su área de servicio, pues si yo le digo a Gustavo, mira, no vino nadie que dirija la alabanza, llégale, o sea, dale tú, ¿lo haría o diría, luego? Creo que es un punto muy importante porque todo, dependiendo de la respuesta que nos digan, vas a hacer esto, si titubeamos quiere decir que no tenemos esa preparación Claro. para poder efectuarlo. Entonces, parte de ser un escogido tiene que haber entonces una preparación de parte nuestra. Sí, el otro día le decía yo a un joven, antes de iniciar el culto, pasa a hacer la oración, y me decía, no, luego, porque no vengo preparado, me dijo. Sí. Esos hermanos, ¿verdad? Eres. O sea, por ejemplo, los que se discipularon con él no me dejarán mentir. El apóstol Víctor siempre nos decía, o sea, tú tienes que estar listo. O sea, si yo te paso a orar por un enfermo, tú tienes que saber cómo hacerlo. Si yo te digo ora por los alimentos y te pones a reprender al diablo, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el escogido busca ir a más, o sea, ya hacerse servidor, hacerse partícipe de la obra de Cristo. Ya no se queda en donde están los muchos, sino ya busca ser digamos, visto por el Señor en la obra que está haciendo, en el servicio que está haciendo. Ahora, aquí sí ya podríamos hablar de los que lo hacemos con amor, los que lo hacemos a lo mejor por costumbre, a lo mejor ya podríamos entrar en eso, pero por lo menos ya está en el servicio, ¿no? Sí. Porque Mies decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo. Bueno, lo primero que nada, los escogidos tienen una vestidura. Ahorita vamos a hablar de estas cosas, pero primero que nada tienen una vestidura. La semana pasada hablábamos de las bodas en las que Jesús cuenta esta parábola y le dice a aquel personaje, ¿qué haces en esta boda sin estar vestido? Un escogido tiene una vestimenta, algo que lo distingue de los demás. Amén. Pero el problema es que en la iglesia
y no pretendemos ser groseros con este comentario, pero en la iglesia hay mucha gente que tiene muchas identidades. De hecho, ayúdenme ustedes, por favor, mis amados hermanos, ayúdenme. ¿Cuántos de los que están aquí en este podcast son de la novia? Híjole. No, en serio, ¿cuántos son de la novia? O bueno, ¿cuántos son ovejas? Bueno, sí, todos Pero, ay, somos sí, ovejas. sí, Ovejas. ¿Cuántos somos, no sé, hijos, discípulos? Porque, por ejemplo, en una iglesia tú predicas y tú les dices, ¿cuántos son de la novia? Y todos gritan amén. Sí. ¿Cuántos son hijos? Amén. ¿Cuántos son ovejas? Amén. Pero bueno, menciono esto porque Jesús nos dice que a las ovejas les va a decir pasen a la derecha al gozo del Señor y a los cabritos. a la izquierda. A la Entonces izquierda. quiere decir que una oveja, una buena oveja se va a salvar. Así es. Sí. Bueno, luego nos dice de los siervos, ¿no? Bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces nos está diciendo que los siervos fieles van a ser salvos. También en Apocalipsis aparecen la novia, ¿no? Así es. Pero ¿qué identidad tengo yo? ¿Cómo pretendo yo llegar a ser salvo? ¿Como oveja, como siervo, como novia, como amigo? Wow. Porque es son una varios pregunta. grupos. Sí. Y en la iglesia llegamos todos y ahí estamos. Ahí estamos, pero porque Pablo decía, la carrera yo la voy corriendo y una cosa me falta. Una cosa me falta, decía Pablo. ¿Qué le faltaba a Pablo para él decir ya terminé mi carrera? Porque Pablo ya sabía cuál era su meta. Probablemente, y estoy poniendo un ejemplo, probablemente él decía yo quiero ser oveja y en eso se esmeró. ¿Cómo se salva una oveja? Porque vuelvo entonces a esto de Colosenses, el escogido está vestido. ¿Ya te vestiste de ovejas y pretendes ser salvo como oveja? ¿O no habías pensado cómo pretendes llegar al cielo? Sí, bueno, yo creo que tampoco pretendo ser groseros, pero creo que el apóstol dice que Dios no quiere cucarachas en el cielo, ¿no? Sí, el jefe. Porque, bueno, al pasar yo al proceso de conocer el Evangelio, ¿no? De ser bautizado, creo que uno no tiene mucho en cuenta de exactamente qué es lo que quiere llegar a ser, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente vive de esa manera. El tener en cuenta en la mente que con el ser salvo es suficiente, ¿no? Pero verdaderamente el que busca y escudriña la palabra, pues sí se va a dar cuenta de que necesita tener una identidad, que tal vez no muchos lo sabemos, pero bien dice la palabra que debemos de escudriñar la misma palabra, ¿no? Para poder entender los misterios del Señor. Ujú. Sí, exactamente. Porque, bueno, aquí el apóstol Pablo en Colosenses dice que se deben de vestir de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón. Vamos a hablar tantito de algunas. Mi hermano Gus, ¿qué entiendes por tierna compasión? Tierna compasión. Pues es tener compasión con los demás, o sea, entender, ponerte en el lugar de la otra persona, tener comprensión de lo que pasa, eso es lo que entiendo de tierna compasión, que eres amable, no tan precipitado al juzgar a la persona de lo que hace o cómo es, por eso tierna compasión. Porque, por ejemplo, Pablo decía a los débiles Me hice débil. me hice débil. Porque a veces caemos, y no pretendo, insisto en esto, no pretendo ser grosero, pero a veces nosotros los cristianos nos volvemos un poco fariseos en este aspecto de, es que yo no soy pecador. Por ejemplo, los de llamada final con los de otro ministerio. Es que tú estás mal porque tu apóstol ni apóstol es. Sí, puede ser que ¿Sí, sí. sí o no? Sí, es cierto. Y entonces no tenemos una tierna compasión con los demás. Sí, Ujú. como cuando Cristo se hizo semejante a nosotros, ¿no? Eso es Exactamente. tener tierna compasión, de decir, ok, como dijo Pablo, ¿no? A los débiles me hice débil. O sea, como Exacto. decía Gustavo, me voy a poner en el lugar de la persona para Para entenderlo. entenderlo. Ajá. Además, como una vez nos decías, creo que lo predicaste también,
Que, o sea, ¿quién soy yo para juzgar a aquel que cayó en pecado, ¿no? O aquel que está haciendo malas cosas, si yo también puedo llegar a caer en los mismos actos. Bien sería que yo orara mejor por esa persona y me pusiera en el lugar de la persona para que Dios tenga misericordia, ¿no? Exactamente. Yo me imagino la tierna compasión de esa manera. Sí, exactamente. Sí. Igual creo que algo que se le olvida a la mayoría de nosotros los cristianos es esta parte de la Biblia que dice que no hay justo ni aun uno. Sí. Entonces a veces creemos que estamos en lo correcto y bueno, dice la Biblia que el que crea que esté bien, que tenga cuidado, no sea que caiga también. Sí, sí, definitivamente, porque el escogido sabe tener compasión con la demás gente. Sí. ¿Qué entendemos por bondad, por humildad? Tú, mi hermano Isaac, ¿qué entiendes por bondad o por humildad? Mansedumbre, por ejemplo. Creo que el ser bondadoso con las personas, tratar de tener ese pensamiento de querer ayudar a las personas sabiendo que tienes los recursos, Exacto. de querer ayudar, pero no hacerlo, es tratar de no ser bondadoso, tratar de no ser, tal vez ser muy altivo al no ser muy humildes, tratar de creerse más que cualquier persona o tratar de sobresalir más que una persona. Bueno, aquí nos voy a meter en un problema. ¿Qué es la paciencia? La paciencia que a todos nos falta. Está apagado, amiga más. De hecho, ya se te está acabando la Se me pila. está acabando la pila. Bueno, lo que yo entiendo sobre la paciencia es esta capacidad de uno de tolerar ciertas situaciones o ciertos comportamientos de alguien sin que le moleste tanto. Porque, por ejemplo, podemos decir, no, es que no me gusta la actitud de este hermano, no me gusta cómo se comporta este hermano, o ya sea incluso los que son padres, me irrito mucho con mis hijos, o de alguna otra forma que no te exaltas mucho con estas situaciones, sino que mantienes cierta compostura. Eso, por ejemplo, los padres con los hijos. O los hijos con los padres o los hermanos con los hermanos. Pero aún en la iglesia, ¿no? O sea, porque puede ser que haya alguien, es que hay veces que hay gente que tú, por más que tratas, o sea, seamos sinceros. Sí. O sea, no pretendemos ser groseros, pero por más que tratas y dices, voy a convivir con este hermano, con esta hermana, porque pues es que Jesús decía, en esto se va a saber que son mis discípulos. Es cierto. Sí. En que se amen los unos a los otros. Y por más que uno trata de llevarse con un hermano, uno dice, no lo trago. Sí. Bueno, de hecho, si ves la palabra, Sí. Sí, si ves la escritura, es que tienes razón. Porque cuando Cristo venga, sí es cierto, va a ser de que si nos amamos los unos a los otros, va a ser como que la mayor prueba, ¿no? Porque tienes razón a la hora de decir que si nos tragamos a los hermanos o no, en plan de si me caen bien o no, porque bien dice el dicho, ¿no? Que no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿no? Pero la palabra dice que sí. O sea, por más que te caiga mal, pues lo tienes que amar, ¿no? Sí, porque Pedro le preguntaba, bueno, más bien llega un joven con Jesús y le dice, ¿cuáles son qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ujú. Y Jesús le dice, le resume toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Y qué pregunta aquel joven? ¿Quién es mi prójimo? Ah, sí. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Se acuerdan? No, No. Gustavo. Se nos fue. Porque Jesús también decía, pues, es que ¿de qué te sirve amar a los que te aman? ¿De Ah, qué te sirve cierto. bendecir Sí, a los que te sí, bendicen? Entonces, ciertamente sí. Y bueno, el escogido se viste de todas estas cosas. Para avanzar, Romanos 11:7 dice entonces ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Mire, los escogidos son conquistadores, alcanzan las promesas de Dios. Ay, aquí ya también nos metemos en un problema muy serio, porque en las iglesias
vemos nosotros que hay gente que no conquista la salud, hay gente que se la vive enferma. Por ejemplo, podríamos nosotros ver la mujer del flujo de sangre, la mujer encorvada, Sí. Claro. 12 años una, 18 años Ujú. otra. Yo siempre hago esta pregunta en la iglesia o a donde tengo la oportunidad de ir a predicar. ¿Cuántos de nosotros padeceríamos una enfermedad 12 años? Y la respuesta de todos en donde yo he hecho esa pregunta es no, yo no. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una deuda durante 5, 10, 15, 20 años? Matrimonios emproblemados, hijos en vicios, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Pero el escogido sabe conquistar, es un conquistador de las promesas de Dios. Ahora, mi hermano Isaac o mi hermano Raúl, ¿cuáles pueden ser algunas de las promesas que podemos conquistar nosotros? Creo que el conquistar las promesas sería más el hecho de saber que tienes a un padre que sabes que te va a bendecir. Si tú piensas que no puedes llegar a tener lo que quieres, porque el Señor nos ha dicho que Él hasta la mitad del reino nos daría. Exacto. Entonces, ¿por qué no llegar a que esa promesa se pueda cumplir en nuestras vidas? Pero también siento que también hay personas, como decíamos antes, no somos pacientes. No podemos llegar a ser pacientes de esperar. Tal vez el Señor no pueda responderte tan rápidamente como la otra persona, sino tal vez quiere probar tu paciencia también para llegar a ver si en realidad necesitas y anhelas esa bendición. Exactamente. A pesar de todo esto que nosotros acabamos de leer, Marcos capítulo 13, 22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible aún a los escogidos. A pesar de todo esto, aún un escogido se puede perder. Y de hecho estaba hablando Jesús porque esto es Marcos 13, 22, también lo vemos en Mateo 24, Jesús está hablando con sus discípulos, está hablando con apóstoles y les dice, puede ser que aún ustedes siendo escogidos, siendo apóstoles, se pierdan. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar avanzar a lo siguiente, a los que son fieles. Un escogido tiene que buscar hacerse fiel, pero ¿fiel en qué? Nosotros podemos ver Apocalipsis y en muchos versículos. De hecho, aquí yo tengo anotado gente que fue fiel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero nosotros podemos ver varias características de las personas que son fieles. Pero lo primero que yo quiero señalar sobre las personas que son fieles, lo más básico es la palabra pistos del griego, que es la palabra que significa digno de confianza, confiable, fidedigno, alguien que se mantiene seguro, que se mantiene fiel. Ahora, ¿por qué el significado es importante? El día viernes predicaba yo aquí en la iglesia y les decía, Abraham tenía la certeza, estaba seguro de que Dios iba a contestarle favorablemente. O sea, dice la Biblia que Abraham sabía que aún de en medio dentro de las cenizas Dios podía regresarle a Isaac. Así es. Entonces, ¿quién es alguien que se mantiene fiel? Alguien que tiene la seguridad de que el evangelio es verdadero. Creo que me van a corregir, si no, creo que también una forma de medir la fidelidad es qué tanto temor le tenemos al Señor. Porque, por ejemplo, podemos estar en la iglesia y tener cierta postura, ¿no? Podemos decir o gritar amén a lo que diga el pastor, al que está predicando. Pero ¿qué comportamiento tenemos ya fuera de la iglesia? Si seguimos manteniendo esa misma convicción que tenemos dentro de la iglesia, afuera en el mundo. Porque el Señor Jesús explicaba que nosotros somos luz en el mundo y que si nosotros no tenemos cuidado de nuestra condición como luces en el mundo, podemos estar tergiversando lo que Él nos estaba enseñando. Entonces creo que una forma de ver qué tan fieles somos es qué tanto temor le tenemos al Señor. Sí, es un muy buen ejemplo. No sé si alguno de ustedes también quiera aportar algo más. Bueno, se me vienen dos ejemplos a la cabeza
que uno es Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ah, sí, sí, buen ejemplo, Que- buen ejemplo. Yo veo al horno de fuego, ¿no? Como todas aquellas cosas que nos en problema, ¿no? En esta vida. O sea, si fuese yo alguno de esos tres, o sea, diría qué clase de Dios nos mete A un a horno. un horno, ¿no? O sea, pero ellos, o sea, se mantuvieron fieles, ¿no? O sea, si Dios quiere salvarnos, nos va a salvar, y si no, sigue siendo nuestro Dios. O sea, ese tipo de fidelidad Eso es fidelidad. ajá, ese tipo de esa fidelidad más que nada. Creo que hace falta mucho en las iglesias, ¿no? Porque cualquier problema que se nos viene a la cabeza, ¿no? O sea, decíamos la semana pasada que el enemigo nos tira dardos a la cabeza, y con cualquier dardo pequeño a veces perdemos la cabeza, ¿no? Por no tener paciencia, de lo que estábamos hablando hace rato. Y el segundo punto es uno que me sorprende bastante, que es Esteban. O sea, siendo Sí. apedreado, ¿no? Siendo Ujú. golpeado y Exacto, muriendo sí. de esa manera. Y la verdad es que me da muchísima... Es una emoción muy grande cuando leo esa parte, que Dios mismo, que Cristo mismo se levanta para recibirlo por su fidelidad. Ujú. Me imagino que no cualquiera, ¿no? Siendo apedreado diría, sigue siendo mi Dios, ¿no? Y que todavía se atreva a decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al que crucificaron ustedes, de pie. O sea, es que sí, eso es fidelidad. De hecho, otro de los significados es tener la certeza, la seguridad. Yo por eso a ustedes les digo, o sea, no, es que no cualquiera se hace fiel. Sí, es cierto. Así Porque es. en una ocasión, yo era muy niño, tendría 7, 8 años, apenas hace como 5 años. Ujú. Amén, amén. Amén. Yo le dije a mi papá, oye, la neta, ¿cómo sabes que esta onda es verdadera? O sea, porque hay mormones, hay católicos, hay budistas, no solamente eso, hay otros ministerios. ¿Cómo sabes que la iglesia a la que nosotros estamos yendo es la de veras? Y yo creo que, yo me acuerdo, o sea, yo tendría 7, 8 años, yo no sé si cualquier padre esté preparado para una pregunta de esas de sus hijos, ¿no? Pero algo que a mí mi papá me dijo fue, bueno, es que nosotros tratamos de hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, sí, pero realmente ya pensando ustedes, ¿cómo tienes esta certeza de que el Evangelio es verdadero, de que hay un Dios, de que Dios existe? Porque cuánta gente viene a la iglesia y se desaniman porque dicen, es que Dios no me contestó, no debe de haber un Dios. Por ejemplo, Stephen Hawking, ¿sí saben? Sí, Sí. sí recuerdan Sí, quién era sí, Stephen. Sí, sí, sí. De hecho, salía en Big Bang Theory, ¿no? Sí. Bueno, algo que con el tiempo me fue quedando claro es que Dios no va a responder cada que queramos. Porque un error que se comete mucho cuando se predica el Evangelio, creo yo, es que lo pintan muy de rosa. Y no es que no sea así, sino que no ponen esta parte de las pequeñas letritas, ¿no? Porque cuando se les presenta, dicen, no, cuando vengas a Cristo tus problemas se van a acabar y todo, y todo, todo. Y sí, pero no es que pase de la noche a la mañana, sino que todo tiene su proceso. Y parte de ese proceso es ver si eres capaz de afrontar tal o tales situaciones, como el pueblo de Israel, que fue enviado al desierto. Imaginémonos como que se les predicó el Evangelio, fueron sacados del mundo, de Egipto, fueron enviados al desierto para que A ver qué había. a ver qué había en sus corazones, y pues se tardaron 40 años en el desierto. Es que, por ejemplo, eso lo mencionaba Raúl, Sadrach, Mesach y Así Abednego. es. O sea, porque el fiel sabe que Dios no te va a responder a veces, sabe que a veces inclusive Dios ni siquiera te va a dar lo que le estás pidiendo. Porque es que algo que sucede mucho en las iglesias es que, y por ejemplo, yo lo vi en la pandemia, por ejemplo, porque mucha gente empezó, es que yo le oré al Señor para que sanara a mi tío, a mi padre, a mi hermano, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa, y no me contestó. De hecho, a mí me hace recordar lo que Jesús decía, que le decía al Padre, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. No le dice que le respondía, le dice que lo escuchaba, porque incluso te escucha pero no te responde.
Es que a eso es a lo que voy precisamente, que pensamos que hay una película, y ya saben que yo soy bien cristiano y veo películas. Hay una película que me gusta bastante, se llama El Todopoderoso, de Jim Carrey. y sale con Morgan Freeman, ¿no? Y le dice Morgan Freeman a Jim Carrey, le dice, es que la gente quiere que le solucione la vida. O sea, la gente me ora para pedirme la lotería, ora para un mejor sueldo, para un mejor trabajo, pero a veces realmente el fiel sabe que Dios no siempre contesta, pero Así no es. por eso deja de ser su Dios. Exacto. Bueno, creo que es un punto muy importante porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no querríamos tener 1,000,000 de pesos al instante? El detalle es si sabremos tratar con ese dinero, porque, por Manejarlo, ejemplo, sí. dice la Biblia, que es en un salmo, en un proverbios, dice, si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas, porque capaz que el Señor cumple nuestro deseo, nos da nuestro 1,000,000 de dólares, por ejemplo. Entonces, ya no vamos a estar dependiendo de Dios, sino del dinero. Y depender del dinero es un grave error, porque dice la Biblia que es la raíz de todos los males. Sí, el amor a las riquezas. Sí, puede que el Señor te dé tu 1,000,000 de dólares, pero no de jalón, sino De de a poco en poquito. poco. Poquito. Es lo que Es yo que es puedo como decir. como si tú le dieras un Ferrari a un niño de 8 años. Lo estampa. al Exacto, instante. o sea, de hecho, por ejemplo, piensen ustedes, por ejemplo, en alguien que se gana la lotería. ¿Qué es lo primero que empieza a hacer? Creo que empieza a tener lujos Me acuerdo inconmensurables. de este capítulo de Don Ramón que se gana la lotería y empieza a invitarle a todos sus vecinos Sí. a comprarles cada cosa y a la mera resulta que no lo terminó ganando y termina debiendo más. Exactamente, porque así pasa realmente. Así pasa muchas veces. O sea, por ejemplo, a mí mi esposa me platicó de una vecina de ella que se ganó la lotería. Se ganó una buena lana y cuando te ganas la lotería te aparecen amigos, te aparecen familiares hasta por debajo de las piedras, ¿verdad? Y empiezan a pedirte dinero, empezó bueno, creo que al final lo único que logró hacer con ese dinero fue construir su casa y de ahí se gastó todo el dinero. O sea, porque, por ejemplo, inclusive en la iglesia del hermano Otto, él lo testifica, un hermano se ganó la lotería, tenía ahí el boleto, tenía el boleto, allá en Estados Unidos dieron aviso a Hacienda, o sea, a las autoridades, todo, de que él había ganado la lotería, y él escribió un cheque, según el diezmo, pero no era el diezmo, era... O sea, no era el 10% de lo que había ganado, porque había ganado millones de dólares allá en Estados Unidos, si no me equivoco. Realmente creo que a lo mejor mentiría si yo dijera una cantidad, pero fueron millones de dólares. El chiste es que escribe él el cheque según del diezmo, pero no era el diezmo, era una ofrenda. Era una ofrenda, de hecho, en aquellos entonces el anciano era el pastor Freddy. Y lo mandó llamar y le dijo, ¿qué es esto? Porque ahí dice diezmo. ¿Es mi diezmo? No, tu diezmo no es este. Yo sé cuánto ganaste de... pues si quieren y todavía que les hago el favor. Se enojó el hermano, lo acusó al pastor Freddy con el hermano Otto. Y pues ustedes saben que el pastor Freddy pues funge como profeta, ¿no? Y le dijo al hermano, a mí Dios me dijo, ese no es mi diezmo, esa es una ofrenda. Si él dice que es ofrenda, lo recibimos, pero ese no es el diezmo. Para no hacerles largo el cuento, el hermano empezó, porque allá en Estados Unidos, pues te empiezan a ofrecer tarjetas de crédito, empezó compró carros, pagó, bueno, en teoría compró un carro, pero en realidad era el crédito, todavía no recibía el boleto, no recibía el dinero de la lotería, sacó carros, sacó casas, muchos lujos. Y resulta que cuando pasa un mes y medio más o menos y llega el primer pago del banco, porque tenía que pagar su tarjeta de crédito, tenía que pagar la gasa, tenía que pagar el carro, ya no encontraba el boleto. Híjole. Ya no encontraba el boleto. Y el hermano quedó endeudado por millones de dólares, realmente millones de dólares. O sea, no tanto como lo que había ganado, pero sí, bueno, lo que había ganado, porque en realidad nunca lo cobró. Pero es que a eso es a lo que vamos con la fidelidad. Porque como dice la palabra, o sea, si eres fiel en lo poco, te ponen en lo mucho.
porque Sí. Dios ha visto que has permanecido en lo poco. Ujú. Pero si te cuesta trabajo diezmar 1,000 pesos al mes, te cuesta trabajo diezmar 10,000 pesos al mes. Es que nos equivocamos en creer que Dios no nos da lo que queremos, pero Él sabe de qué tenemos necesidad realmente. Exacto. Entonces, si Él ve que con 1,000,000 nos perdemos de Él, de su salvación que es tan grande, no, Él no lo va a hacer porque Él tiene planes de bendición para nosotros, bien lo dice su palabra, entonces nos va a llevar. Ahora sí que ya sea de poquito en poquito, de muchito en muchito, dependiendo Se llena. dependiendo de Sí. cómo cada uno de nosotros vaya creciendo en esa parte. Y miren, ni siquiera hemos entrado como tal al tema de los fieles. Los o sea, fieles, sí. no hemos visto las características de los fieles realmente, pero porque miren, por ejemplo, y yo creo que inclusive aquí mis hermanos, los que están allá detrás de las cámaras, los de producción, también van a decir lo mismo. Yo le he dicho al Señor, déjame ganar la lotería y te construyo una iglesia grande y pongo luces, pongo buen audio, qué sé yo, le doy mi diezmo al pastor, una ofrenda, qué sé yo, ¿no? Ajá. O sea, sí, todos lo decimos, pero realmente ¿cuántos lo haremos? Así es. Yo veo en la palabra de Dios solo a un rey David que él decía, no le voy a dar nada al Señor Que no no me me cueste. cueste. Sí, es cierto. Y creo que David representaba mucho esa fidelidad porque realmente todo lo que conquistó, todo lo que hizo todo fue para el Señor. Sí. Todo lo Sí. hacía para Él. De hecho, el templo que construye Salomón fue Fue- cosas que fue apartando David. Fue todo de David, no le quitamos mérito a Salomón por construir el templo, pero Pero fue David. sí, fue realmente Porque tenía David. las intenciones, dice la Exactamente. Exactamente. Entonces ahí vemos esa fidelidad es que sí, imagínate, porque el otro día predicaba nuestro pastor de Donald Trump, decía que lo invitaron a una iglesia y él echa una ofrenda creo que de $20. Y todo el mundo, ay, no manches, eso es Donald Trump. Y $20. Pero platicaba yo con mi esposa y le decía, hay unas mujeres que salen en la televisión, se llaman las Kardashian. Y en una ocasión entrevistan a una de ellas y le preguntan, ¿eres millonaria? Y ella responde, sí. Y le vuelven a preguntar, ¿de verdad eres millonaria? Sí, dice, ¿qué tan millonaria eres? Le preguntan, pues, bastante millonaria. Y le preguntan, ¿cuánto dinero traes en tu cartera? $20. Y le dice, ¿cómo crees si eres millonaria? Es que todo lo pago con tarjeta de crédito, entonces... Ujú. Entonces yo le decía a mi esposa, con Donald Trump se hubieran visto más inteligentes si le hubieran llevado una terminal de tarjeta de crédito. Dale al Señor una buena ofrenda. Ándale, sí. Oye, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque ahí está David, nada que no me cueste, Sí. pero era el rey. Ujú. ¿Qué le puede costar a un rey darle una ofrenda de, por ejemplo, Salomón? ¿Cuántos sacrificios se echó? 1,000 parece, ¿no? ¿A cuánto está un toro, Isaac sabe. una vaca? 30,000. ¿Y por 1,000? 300,000. No, No, ya No, le rascas a 3 millones. 3 millones. 3 millones. 3 millones. Sí. Wow. Pero al rey le costará darle al señor 3 millones, Bueno, es el rey. 30 millones en 30. realidad. Bueno, 30 millones de pesos. Bueno, creo que ahí sí ya es Mucho. mucho. Bueno, por ejemplo, el otro día veíamos mi esposa y yo el salario de no sé si te acuerdas, mi amor, el salario del rey, del rey ahorita de Inglaterra, no sé si fue al mes o al año, ¿te acuerdas? Creo que era al mes como 26 millones de euros, algo así, ¿no? Al mes. Un salario de un mes del rey. Pero aún así, a su máquina, es que ese David era bárbaro. Eso no sucede Salomón. al año, En pesos, en euros. en euros, a su máquina. Está... es que, o sea, imagínate. Ni siquiera sé cómo se lee esta cifra. Ahí Son son 3 3,000 mil millones, ahí son 3 millones. billones, 3 billones. 120 mil millones. Híjole, y eso que están en euros todavía, ni sabemos cuánto es a pesos mexicanos. Sí. Mira, hermano, se nos fue el tiempo, ni siquiera entramos al tema de los fieles, pero ¿algún pensamiento final, mi hermano Gustavo? Sigamos adelante porque igual tenemos que dar frutos como nos hablábamos hace rato de la paciencia. Una de los frutos del Espíritu es la paciencia, porque también si no me equivoco era en Corintios que la paciencia produce
me acuerdo cómo... Sí, produce, sí. Sí, la paciencia, más bien, el fruto de las pruebas es la paciencia. La paciencia, la benignidad. Exacto, exactamente así. Solo era Sí. ¿Tú, mi hermano Isaac, algún pensamiento final? Bueno, más que seguir razonando y seguir pensando qué es lo que en realidad queremos llegar a ser, llegar a ser escogidos o llegar a ser llamados. Y más que tener en cuenta que en realidad somos fieles al Señor o no, si en realidad podremos llegar a ser fieles en lo poco, o quieres ser fiel tal vez teniendo todo, porque creo que eso nunca va a poder llegar a pasar, tratar de querer decir, hasta que tú me bendigas voy a serte fiel, pues creo que eso no puede pasar, sino el Señor va a ver en realidad qué es lo que está en tu corazón y va a ver que si eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te pondrá. Exacto, porque si no nos volveríamos como Jacob, un convenenciero. Si tú me llevas, me guardas allá, me bendices, me prosperas y me regresas con bien, entonces... Y ese no es el serás punto mi de Dios. la fidelidad. Exactamente, exactamente, definitivamente, eso no es fidelidad. O sea, eso es ser convenenciero. sí. Sí, definitivamente. Y es que algo que tenemos que entender, y ahorita le doy la palabra a mis hermanos Gamas y Raúl, algo que tenemos que entender es que la fidelidad es amar a Dios porque es Dios. Amén. Así es incluso incondicional por lo que se ve en la Biblia. O sea, sí lo amamos a Dios por lo que ha hecho en nosotros. O sea, Amén. porque no podríamos negar eso. Así es. O sea, porque nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha bendecido, Sí, pero independientemente de todo eso, la fidelidad es amar a Dios independientemente de eso. Así es. Mi hermano Raúl, ¿algún pensamiento final? Sí, que no nos quedemos solamente en el llamado, que realmente nos dejemos trabajar por el Señor y seamos escogidos, porque si bien dice la Biblia que Dios al que toma por hijo lo corrige, pero lo corrige para bien, porque la Biblia nos dice que Él tiene planes beneficiosos para darnos el fin que nosotros esperamos. Así Entonces podemos ver en la Biblia que el ser escogidos tiene muchos beneficios. es. Amén. Y el quedarse en el llamamiento solamente es escuchar la voz de alarma y no hacer caso. Entonces, ahí está el punto al que quería llegar, que nos dejemos tratar para ser escogidos y también llegar a ser fieles en su momento. Por ejemplo, Joel 2.1 es ese llamado, porque está sonando la trompeta, pero Así la es. fidelidad es permanecer Exacto. hasta que venga el día del Señor, hasta que Él venga, que tú permanezcas, porque siempre lo hemos dicho, esta carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Amén. Mi hermano Gamas, pensamiento final. Pues ahora que pensaba un poco sobre el llamado a ser fieles, es el libro de Josué en el capítulo 1, creo que las instrucciones que le da nuestro Señor a Josué son parte de este llamado a la fidelidad de levántate, esfuérzate, sé valiente, medita en la ley de día y de noche, no te apartes a la izquierda ni a la derecha. Y creo que todo esto estas instrucciones que le da nuestro Señor a Josué son parte de este llamado a la fidelidad. Exactamente, sí. Qué bueno que parece que congeniamos los cinco, ¿verdad? En este pensamiento. Bueno, se nos fue el tiempo. Esperamos vernos la siguiente semana, amados hermanos. Gracias por sintonizarnos este episodio. Los amamos, les bendecimos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Amén.